Muy buenas tardes, 7 de la tarde, estamos en el Ecuador de la semana, estamos a miércoles y hoy pues traemos más cultura. Estamos hablando de que se abre el cine, se abren las puertas del cine después de tanto tiempo, porque la verdad es que una de las cosas que hemos echado en falta todos, yo me incluyo, es bueno poder ver esos estrenos o poder ir a esas salas de cine a poder ver películas, ¿no? Bueno, pues fue una de las cosas que nos quitaron en esta pandemia y bueno, sí que hemos hecho uso, lógicamente, de las plataformas, tanto de Netflix como HBO y como otras muchas, para poder ver películas y es lo que más se ha consumido, pero bueno, volver otra vez a las salas de cine, la verdad es que es volver a esa magia, ¿no? Por eso hoy traemos precisamente eso, pero antes de eso queríamos agradeceros tanto desde Cultura Televisión como desde Aaron Multimedia, pues bueno, los recibimientos que hacéis cada vez que abrimos la persiana y emitimos uno de los programas de Latidos que se queda luego en el post y que luego sé que entráis y que lo veis. Bueno, pues intentamos siempre hacer contenidos útiles de corazón desde aquí para que al final, bueno, pues veáis esa visión general que siempre lo decimos a través de esas entrevistas íntimas y hoy precisamente pues eso, traemos el cine y con una de las personas que mejor nos va a poder introducir cómo vuelve el cine y no solo eso, sino también que nos dé una herramienta y es hablar de las filmotecas, que para muchos de vosotros son desconocidas, pero para muchos cinéfilos muy, muy conocidas, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente con Jesús, que es el director de la Filmoteca de Albacete, pero antes de eso, yo siempre, como hago siempre, os pongo un poco en situación con quién vamos a hablar, quién es, y a partir de ahí ya pues entramos en conexión con él en directo y entonces lo conocemos un poquito más. Jesús Antonio López es abogado de profesión, crítico de cine con publicaciones sobre José Antonio Tendero, coordinación del libro de Pepe Isbert, actualmente en la editorial Notorios, jurado en el Festival de Cine, en festivales de cine y luego director de la Filmoteca de Albacete, como os comentaba. También lo vais a poder encontrar en la Tribuna de Albacete como columnista, que también está ahí. Luego, pues vamos a hablar, como os decía, de la Filmoteca, en este caso, la Filmoteca de Albacete, cómo funciona y cuál es su papel. Aparte de eso, se han traído 4 películas antes de que comience el verano, ¿no? Aunque ya ese verano se supone que ya ha empezado, ¿no? Pero bueno, en esta desescalada se traen 4 películas para todos los géneros, en este sentido. También hay película infantil y también nos la va a introducir que mañana empieza la primera, ¿no? Y cómo poder acceder a ellas o cómo poder ir al cine con ellas, ya que va por invitación. Entonces todo esto nos lo va a explicar Jesús. Me dicen desde realización que ya está con nosotros. Jesús, lo primero de todo, ¿cómo has llevado esta pandemia y bueno, desde el principio que se quedaron las calles vacías? Muy buenas. Yo lo he llevado estupendamente. Yo soy hogareño, no, lo siguiente. O sea, yo me quedo en casa. Precisamente lo hablábamos con mi editor de Notorious y él me decía exactamente lo mismo. Dice, lo hablábamos estos días porque, bueno, estamos ahora con un libro sobre el gran dictador y sobre los 80 años del estreno de la película en Estados Unidos. Y ¿qué tal has llevado esto? ¿No? Le preguntaba y me dice, bueno, con mi vida básicamente es leer lo que me va llegando para publicar en casa, ver películas en casa y comer normalmente en casa, salvo que tenga una reunión, pues lo lleva estupendamente. Para mí me pasa un poquito igual. Yo he visto mucho cine, algunas series, que esto sí que es novedad, porque yo no soy de series, pero al tener más tiempo, pues he podido disfrutar de alguna serie y sobre todo pues disfrutando un poquito también de la familia, porque a veces se nos olvida esto de que los críos están siempre por ahí, pues y ahora tienes que hacerles un poquito más de caso, porque además tienes que hacer con ellos los deberes, tienes que estar un poquito pendiente de ellos, porque no son vacaciones, que no se nos olviden. Entonces, bueno, pues ha sido un poquito diferente por un lado, pero por otro, yo no he notado tampoco una alteración tremenda sobre mi vida. O sea, lo de sentarme en el sofá a ver películas, para mí es estupendo. Y si encima, además, al día siguiente no hay que trabajar, pues me echo fuera. Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Una curiosidad, antes de ya empezar con toda la materia. Como abogado de profesión, ¿cómo surgió ese amor por el cine y que llegaras a donde estás? Porque yo antes me inicio en el cine y después, como ha pasado toda la vida, te dicen tus padres, no hombre, es que esto no, hay que hacer otra cosa, tienes que estudiar. Bueno, pues al final me dio por el derecho y actualmente estoy ejerciendo y bueno, pues muy contento, entre comillas, porque la profesión es complicada en Albacete porque somos muchísimos los compañeros que ejercemos la abogacía aquí, pero en cualquier caso, a mí el cine me viene pues desde pequeño. Yo me he criado prácticamente en el Cine Gran Hotel y en el Cine Capitol, sobre todo en el Gran Hotel, el antiguo Gran Hotel, que fue el lugar donde mi padre trabajaba ahí. Y yo, pues mi infancia, digo infancia de verdad, la de los 6, 7 años, la de los 5 años en adelante, no la de los 16, que eso es otra cosa. Entonces ya es la juventud, se puede decir. A veces te cuentan cosas que dicen, no, hombre, esto ya fue después. No, la de verdad, la de mamar lo que
lo que va a ser tu futuro, en este caso por lo menos lo que ha sido el mío, fue ahí en el Gran Hotel, subiendo, bajando por los despachos, por los almacenes donde estaban pues los carteles, las fotos de las películas, la sala de proyecciones, que entonces era una sala maravillosa, con su general, con su entresuelo, que si alguien no sabe lo que es, pues es la planta de arriba, y el gallinero, que era la parte de, la de arriba del todo, sí. Cuando tenías como 1000 butacas, que recuerdo, te puedo decir, que claro, como estaba enchufado ahí, que podía moverme libremente, pues lo que es el gallinero estaba cerrado por orden gubernativa. El gobierno civil lo cerró porque consideraba que era inseguro, básicamente, además porque también es cierto que que aquello era pues de cemento. El gallinero, todo el mundo sabe que era el peor lugar del cine, ¿no? En cuanto a estaba más empicado, en fin, no se veía igual de bien que abajo. Pero eso te permitía también, pues que como yo sí podía tener acceso ahí, pues cuando no quedaba ni una sola butaca, yo recuerdo Regreso al Futuro, 1985, diciembre de aquel año, se estrenó la película. Yo venía del cine Carretas de ver otra diferente. Son esas cosas que al final pues se te quedan ahí y vas respirando cada día el aire de los cines, que no es el aire normal que hay en otra parte, no es el de las plataformas. Y bueno, pues desarrollas ese amor por el cine, pues ahí, pues por ejemplo, conoces gente como José Antonio Tendero, que fue maravilloso, o empiezas a ver por primera vez agentes del cine que ves en pantalla y que bueno, pues cuando eres pequeño empiezas a normalizarlo, lo ves normal, es decir, si con 5 o 6 años ves a Manolo Escobar o ves a Resines o a Landa, los ves viniendo a presentar películas al Gran Hotel o al Capitol, o Pepe Sacristán, por ejemplo, lo recuerdo en el Capitol, para ti ya no son mitos, empiezan a ser gente que ves también cercana y por lo tanto pues empiezas a amar el cine de otra manera. Y yo creo que a partir de ahí sobre todo me aficiono y claro, también es muy importante, que yo siempre lo digo y se lo digo a quien me dice que quiere aprender a hacer cine. Yo no hago cine, pero entiendo que para hacerlo es muy importante ver muchísimo. Lo más importante, ver, más que asistir a una escuela de cine, es ver mucho cine y entender cómo se hace una película, cómo se ha hecho una película y cómo hay que diferenciarla de otro género, de otra visión diferente, la perspectiva, la visión de autor, en fin, todo eso se comprueba sobre todo viendo mucho. Viendo muchas horas de cine. Yo sí que te quería, porque bueno, una de las cosas que nos gusta aquí en Latidos, que la gente poco a poco se va dando cuenta, ahora que estamos saliendo ya del estado de alarma, es precisamente que vamos a conocer los entresijos de la cultura, ¿no? A través de Cultural Televisión y de Latidos. Es decir, quién está detrás de esas entidades culturales tan importantes que muchas veces vamos a los sitios y no sabemos quiénes son, ¿no? Pues concretamente con la Filmoteca de Albacete, pues Jesús está detrás, que realmente está moviendo esos hilos para que al final, con esos presupuestos que tienen y todo, pues al final conseguir llegar a muchísimo más de lo que aparentemente se puede permitir. Entonces es una de las suertes que tenemos en Latidos, y sí que quería, para que la gente se ponga un poco en posición dentro de todo, es que tú eres un referente en cuanto a la crítica de cine y en cuanto al cine en Albacete, pero nos consta de hace más de 20 años. Estamos hablando de que empezaste en los medios de comunicación. Cuéntanos un poco cómo fue, brevemente, para ya entrarnos en tema, cómo fue esa progresión y cómo entras en los medios de comunicación de la ciudad de Albacete. Pues la verdad que fue bastante sencillo. No habíamos comenzado todavía Filmoteca, ni mucho menos, faltaban algunos años. Esto fue en el 97, concretamente. Y fue José Antonio Tendero, que para mí es y seguirá siendo siempre el referente de la crítica en nuestra ciudad, quien me dijo, pero con la cantidad de películas que tú has visto deberías ya, yo te doy el testigo a ti, y me lo decía porque en el 96 él se retiraba, él decía que se retiraba en el 96, cuando abrieron las multisalas, él decía siempre que eso de tener que echarse merienda para ir a ver una película, pues que no. Él lo decía por los lejos que le pillaban, claro, él estaba acostumbrado a las salas del centro y en el momento que estaban algo más lejos, pues a él se le hacía cuesta arriba eso de, también era ya mayor, y me decía eso, decía, me hacen falta gente que nos vaya cogiendo el testigo, tienes que hacerlo, tienes que hacer, y al final pues fue precisamente en la ya extinta Televisión de Albacete donde me acerqué directamente, hablé con el jefe de programación entonces allí y bueno, el jefe de programa me dijo que empezase si quería, después de hablar un par de veces y hacer alguna prueba de cámara y tal, y a partir de ahí pues también empecé a hacer acto de radio, pues desde Europa FM hasta Onda Cero, después colaboraciones también en otros medios y bueno, pues hasta hoy. Ahora actualmente, pues por ejemplo, hacemos alguna colaboración en radio y sobre todo la columna de La Tribuna, por ejemplo, pues que yo no la considero estrictamente de cultura, sino más bien de opinión,
siempre mezclándola con la cultura. Porque casi todo está mezclado siempre con la cultura. Eso también nos pasa mucho a los que nos hemos formado en el derecho. Todo tiene que ver con el derecho, siempre. Todo es una cosa que todo se encuentra. Sí. Cuando hacemos el ciclo de cine con el colegio de abogados, pues solemos decir que da igual la película, solamente hay que buscar el tema. Porque películas vamos a encontrar siempre, porque todas tangencialmente la vida se rige por el derecho, ¿no? Pues algo similar pasa con el cine. Al final, pues una cosa va llevando a la otra, y yo creo que son ya 20 y tantos años, como tú dices, desde el 97, claro. Y bueno, pues sí ha llovido un poco. Bueno, pero eso es bueno y que siga para adelante. Ya hablando del tema del que hablabas del derecho con el cine, bueno, pues una de las cuestiones que te quería preguntar, y ya entramos ya en materia, porque la gente estará esperando que comentemos las películas que vienen precisamente, ya empiezan mañana, es que nos comentaras un poco, porque la gente tienen bastante claro, ¿no?, que la música sí que tiene derechos de autor, ¿no?, pero bueno, los vídeos, las obras audiovisuales, ya no hablo solamente de las películas en sí o de las series, sino también las obras audiovisuales también están sujetas a unos derechos, ¿no?, los derechos audiovisuales, que son derechos de autor. Entonces, que nos comentaras un poquito, ya que hablábamos del tema del derecho y del cine, que nos comentaras un poquito por encima, pues eso, si tienen derechos y cómo los tienen y si se parecen a los de la música. Bueno, son exactamente iguales en cuanto a cómo rigen que los de la música, no tanto en cuanto a quién pertenecen, porque lógicamente en la música lo normal es que pertenezcan a la discográfica y al autor, que en este caso puede ser doble, puede ser el autor de la música, puede ser el autor de la letra, es decir, puede haber dos autores dentro de la misma canción que además tienen que abonar un tercer royalty a la discográfica. Y en el caso del cine lo que ocurre es que, si, como bien decías, a veces nos parece que la música sí que tiene derecho de autor y que el cine no tanto, lógicamente sabemos que los tiene, pero se nos olvida más, es por la sencilla razón de que, por ejemplo, la SGAE durante muchísimos años ha perseguido la música, pero la ha perseguido por muchas razones. Una, porque habitualmente son muchos más los autores musicales que están como socios de la SGAE que los autores cinematográficos. Y luego, lo más importante, pues cuando se presenta el personal de la SGAE en una emisora de radio para comprobar qué se está emitiendo en cada momento, pues es que, claro, es lógico, esto no se anuncia. Tú no anuncias que vas a poner en emisión un tema de Sting, por ejemplo, o que vas a pinchar a Perales. O sea, no lo anuncias, sino que simplemente va sucediendo, sobre todo ahora en la radio fórmula, pues hay muchísimas canciones cada día. La película ya se ha hecho pública, se ha hecho publicidad y se sabe, es decir, es muy fácil que la SGAE te diga, usted ha exhibido tal película tal día, o el ayuntamiento tal exhibió tal película, o el exhibidor tal exhibió tal película. ¿Por qué? Pues porque viene reflejado en prensa, porque viene en todas partes, y claro, lógicamente eso es lo que ha hecho que nos resulte más extraño que se persiga al cine, o nos resulte más fácil entender que se está persiguiendo desde la SGAE, por ejemplo, el cobro de derechos de autor respecto de la música, pero porque se hackeaban más, para entenderlo. Claro. Es más fácil. En el cine no es tan sencillo. Sin embargo, sí te diré que en el que se rigen prácticamente igual, y que, por lo tanto, en el cine, por ejemplo, el derecho a la cita se puede hacer. Es decir, mañana puedes hacer un vídeo en YouTube y siempre y cuando te vas a la ley, miras cuánto tiempo puedes ofrecer, siempre y cuando sea derecho a cita, pues no sé si son 90 segundos, 60 segundos, algo así. Bueno, pues si es informativo y no lucrativo en ese sentido, sí que se puede hacer, exactamente. Eso es. Claro, siempre con fines docentes, con fines... fin de ocio no. Es decir, lo que ocurre es que, bueno, también un documental muchas veces es ocio también. Siempre lo mejor, lo que yo digo, es que el que quiere hacer un documental serio, por ejemplo, pues imaginemos que quieren hacer un documental sobre Carlos Saura, pues lo mejor es, casi todas las películas suyas son de Video Mercury, de Enrique Cerezo, pues solicitárselo a Cerezo. Y si ellos contemplan, porque tienen unas normas de uso, contemplan que es un documental que va a ser más de ámbito docente, de ámbito divulgativo, pues te lo van a dar gratis. O sea, no hay que pensar que los derechos de autor son caros. Lo que hay que hacer es cumplir con ellos, simplemente. Ya que conocemos un poquito más esto, que es importante para que la gente lo vaya conociendo, sí que me gustaría ya que entráramos en materia. Hablamos no solo de la Filmoteca de Albacete, sino hablamos ya de los cines en general, porque claro, la verdad es que toda la gente que nos está viendo, yo me incluyo también, y supongo que tú también, tenemos relativamente miedo en el sentido de decir, si vamos a sitios donde se supone que hay gente, esos sitios tendrán medidas o no tendrán medidas. Entonces, ¿cómo
que nos cuentes un poco por encima cómo van a ser los inicios de las salas de cine y cómo se van a desarrollar esos grandes estrenos, ¿no? que vuelven ahora con esta normalidad o esta nueva normalidad. Bueno, pues hace unos días se sabía que, por ejemplo, la película con la que iba a inaugurarse la nueva normalidad, Tenet, de Christopher Nolan, pues se retrasa 2 semanas. Por lo tanto, esa nueva normalidad se está retrasando en todo el mundo. No hay que olvidar también que si nosotros ahora estamos saliendo o desescalando lo que aconteció, pues en Estados Unidos están un poquito más atrás. Y ellos son los que están mandando, los que van a mandar al respecto de los grandes estrenos. Te digo que las 2 primeras películas más importantes son Tenet, de Christopher Nolan, y por otro lado Mulan, de Disney, y los dos han retrasado varias veces ya el estreno de la película, de cada una de sus películas. En principio ahora será el 24 de julio, cuando tengamos la primera película potente en cartelera, y el 31 con Tenet, cuando tengamos la segunda. Mulan sería la primera. ¿Qué es lo que estaban esperando o qué están esperando los grandes productores y distribuidores? Pues sobre todo tener un amplio espectro de salas, es decir, no tener acceso a muy pocas salas, sino tener acceso a muchas. Se van a copar, prácticamente no va a haber estrenos este año, va a haber muy poquitos estrenos, no es la comparativa que teníamos el año pasado. Eso significa que si una película antes se estrenaba en un gran blockbuster como Tenet, con 4.000 salas, pues posiblemente este año veamos que se estrena en 6.000 o en 7.000. ¿Por qué? Porque los aforos van a ser reducidos. Entonces también para suplir esa reducción de aforos nos encontraremos con que algunas multisalas prácticamente que tengan 7 o 8 pantallas se van a dedicar a proyectar únicamente 2 o 3 películas. Y en cuanto a medidas sanitarias, que también serán necesarias, pues cada país va a tomar las suyas, eso es lógico. Pero en España, por ejemplo, pues será obligatorio acceder a las salas con mascarilla, pero una vez que te sientes te la puedes retirar, es decir, la película la podremos ver sin mascarilla. Otra de las medidas es, por ejemplo, el acceso a los aseos. Se permitirá que las salas que no tengan posibilidad de hacer limpieza continua entre un usuario y otro, pues mantengan cerrados los aseos, al menos en la primera época, y habrá pues una desinfección entre sesión y sesión. Por lo tanto, las sesiones van a ser más amplias, se van a espaciar. Eso también obliga a que efectivamente haya más salas que proyecten la película. Claro. Sí, se harán desinfecciones de las butacas, se accederá con butacas preasignadas o con acomodador que te indique dónde debes sentarte, y bueno, básicamente eso va a ser el inicio. No hay que olvidar de todos modos que estamos en la fase 3. Eso es lo que te iba a preguntar, que el aforo en este sentido, solo hay una comunidad autónoma que es Galicia, que ya está en la nueva normalidad, pero prácticamente todo el territorio español está en fase 3, pero el aforo, ¿cuál es en fase 3 actualmente, que es lo que ahora mismo tenemos en el presente? Claro, el aforo en fase 3 es el correspondiente a un 50% de la sala, pero con el máximo de 80 espectadores. Entonces, bueno, por sala. Entonces, bueno, pues más que nada por la distancia, por mantener esa distancia. ¿Qué tiene que ser, cada 2 o 3 butacas o cómo va? Es que se permite el acceso por grupos familiares o grupos de espectadores que acudan juntos. Entonces, si tú acudes junto con 3 personas, pues los 4 os vais a sentar juntos en las butacas. Luego hay que mantener distancia física de en torno a 1,5 metros con el siguiente espectador, tanto a izquierda como a derecha, como atrás como adelante. O sea, que ese es el problema por el cual lo del 50% de aforo es cierto, pero también es cierto que no se va a poder llegar nunca a ese 50% de aforo, porque lo normal es que se reduzca mucho más. Y se marca desde de la propia normativa esa cifra de 80 espectadores por sesión. Bueno, pues eso nos va a llevar a que seguramente haya relajación de esas normas más adelante, y cuando yo hablo por Filmoteca, evidentemente, cuando volvamos a abrir al público ya en el mes de septiembre, pues habrá que atenerse a las nuevas normas, porque serán nuevas, serán diferentes con seguridad. Claro, la nueva normalidad. ¿Qué te iba a decir? En esta desescalada que estábamos hablando, para el cine español, ¿sabes algo si van a haber ayudas o están habiendo ayudas precisamente para rodajes? Sí, tanto para rodajes como para exhibición se han decretado. Eso fue, además, no sé si alguien lo recordará, porque fue un amago de huelga extraña, absurda, que no tenía mucho sentido, que era el apagón cultural. Sí. Y que venía a cuento única y exclusivamente del hecho de que el gobierno no había tomado ninguna medida referida al apoyo a la cultura. Bueno, ya la tomó posteriormente y ahora se están aplicando. Una de ellas, por ejemplo, de cara a los exhibidores, es que
por cada pantalla que tengan se les van se les va a ayudar a subvencionar con 8.000 euros, pues para que puedan, por un lado, cubrir lo que es el cierre prolongado de 3 meses y también adoptar las medidas sanitarias que necesiten, pues para poner en funcionamiento las salas. Ese es respecto a la exhibición, pero luego respecto a otros asuntos de rodajes, de producción, todo esto pues también se están flexibilizando, no solamente con dinero, sino también con flexibilización de la norma. Por ejemplo, ahora se podrá acceder a la subvención que se tenía sin pasar por el punto donde firmabas que estrenarías la película en salas. Como lógicamente en este tiempo, en estos 3 meses, muchos títulos no se han podido estrenar y van a encontrarse ahora con dificultad para estrenar porque las salas van a estar copadas por los grandes estrenos, claro. Pues algunas no van a poder acceder a ese punto, a ese requisito de estrenar la película. Pues el Ministerio les va a pasar por alto este año ese requisito. Pero bueno, está pasando, ya lo hemos visto también en los Oscars, por ejemplo. Los Oscars no admitían, y los Goya. Los Oscars y los Goya no admitían películas no estrenadas en salas, y en la próxima edición han dicho que excepcionalmente van a admitir películas que no se han estrenado en salas. Sí que quería ahora ya, antes de entrar ya en materia de la programación, ¿qué es una filmoteca? ¿Cómo funciona una filmoteca? Porque filmotecas hay en muchísimas ciudades de España, entonces hay gente que nos ve desde muchas comunidades autónomas y entonces, bueno, que siempre lo que hacemos es extrapolar lo que pasa aquí para que la gente lo pueda, pues eso, más o menos acoplar en la ciudad en donde nos está viendo o en esos municipios. ¿Qué es una filmoteca y cómo funciona? ¿La gente puede tener acceso? ¿Hay programación regular? Bueno, una filmoteca es como una biblioteca dedicada a la preservación del patrimonio y del material cinematográfico tocante a su zona, y en este caso pues hay alrededor de 16 filmotecas en España. Una por región, casi todas son regionales, salvo 2, la Filmoteca de Zaragoza y la Filmoteca de Albacete, precisamente, que somos las 2 únicas que somos filmotecas provinciales. Provinciales en cuanto a creación y en cuanto a presupuesto y en cuanto a funcionamiento, pero de ámbito regional en cuanto a la recuperación de patrimonio. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Filmoteca, igual que Filmoteca de Zaragoza, pues nos preocupamos de localizar títulos que se hayan rodado en cualquier espacio de nuestra región. Nos preocupamos también de recuperar material y patrimonio de cualquier espacio de nuestra región. Y obviamente, si es de Murcia, también lo recuperamos, aunque luego nos pongamos en contacto con Murcia, le digamos que tenemos esto y se lo entreguemos a ellos para su conservación, porque es lo lógico. Pero vamos, básicamente las filmotecas, la labor más importante es la de la recuperación de material y la del archivo y conservación. Y luego, la parte más conocida de cara al público o de cara al usuario es la difusión que son las proyecciones. Entonces, bueno, pues cada filmoteca, dependiendo de dónde está, pues tiene una política de programación muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Albacete, en nuestro caso, pues hacemos una programación mixta entre lo que sería la programación más dura de filmoteca, es decir, los ciclos más duros, más cinéfilos, y una programación más abierta, más blanda, entre comillas, pues para todo tipo de públicos. ¿Por qué? Pues porque también es cierto que en nuestra ciudad pues han desaparecido las salas de centro. Claro. Es complicado que el público más mayor se desplace a otros espacios y también existen pocas, ahora afortunadamente ya las salas comerciales en nuestra ciudad empiezan a ofrecer alguna sesión de versión original, pero hasta ahora pues no era lo usual. Entonces, una de las misiones también de Filmoteca es la proyección de las películas en su lengua original y en su formato original. De hecho, nosotros todavía proyectamos en 35 milímetros siempre que podemos. Alguna película de las que pondremos ahora con el reencuentro será en 35 milímetros también. Mañana ya, entonces, la Filmoteca de Albacete comienza con la programación, una programación muy breve. Cuéntanos un poco cómo habéis tenido que poneros a punto para poder, pues eso, que al final la gente pueda entrar, adaptaros a la normativa, en fin, que las autoridades sanitarias exigen. Y bueno, ¿qué películas habéis escogido para estos, 4 sesiones, ¿no? Entiendo que son, 4 películas son las que vais a emitir. Sí, pues la verdad es que en principio no íbamos a abrir ya lo que es la sala de proyecciones, íbamos a seguir trabajando en otros espacios. De hecho, me veis en la biblioteca de Filmoteca, estamos con otros temas. Pues íbamos a abrir en septiembre directamente, pero desde Concejalía de Cultura y pues la concejal Maite García nos
bueno, nos adentraba en la posibilidad de hacer unos días simbólicos, de ofrecer, siempre lo decíamos, de hacer en fase 3, y bueno, como se ha comenzado la fase 3 esta semana, pues y estaba previsto el cierre de la sala el día 20 de junio, pues bueno, lo que hemos hecho es abrir estos 3 días que van a corresponder a jueves, viernes y sábado, 18, 19 y 20, con 4 películas muy diferentes, que, bueno, unas están ligadas entre sí, otras no. La idea es ofrecer una especie de recuerdo y al mismo tiempo de agradecimiento a los usuarios, pues por lo que ha sido el confinamiento y este periodo de alarma. Vamos a comenzar con La ventana indiscreta, que es un clásico absoluto, el jueves, de Alfred Hitchcock, que es una película que además es de puro confinamiento, con James Stewart sin poder salir de casa porque tiene la pierna escayolada. Qué bueno. Grace Kelly se acerca de vez en cuando y suceden cosas, no cuento más, que no la haya visto, que la descubra. Esto va a ser el jueves. El viernes tendremos la posibilidad también de enfrentarnos con otra película de confinamientos, en este caso con Javier Cámara, en uno de esos topos que surgieron después de la guerra civil y que, bueno, pues se escondían por posibles represalias franquistas. La película la dirige José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos, y que, por cierto, es una novela estupenda de Alberto Méndez que estos días del confinamiento pues apetecía releer porque está cortita. Bueno, a lo que voy es que la película pues también nos sirve para homenajear a José Luis Cuerda, claro, que fue uno de los pequeños homenajes que teníamos previstos el del mes de marzo, que tuvieron que posponerse, que tuvieron que anularse o que cancelarse por el estado de alarma. Por lo tanto, también ahora con esta película recordamos que teníamos previsto ese homenaje. Y para el sábado queríamos recordar pues lo bien que se han portado los peques. Así que hacer una sesión familiar, 3 sesiones en realidad familiares, que son las que van a ser. Vamos a recuperar las matinales infantiles a las 12 de la mañana. Tendremos a las 5:30 otra sesión más vespertina, en ambos casos de la película La gallina turuleca, que es una película española de este mismo año. Se estrenó en el mes de enero en salas comerciales y que recoge pues las canciones de toda la vida de los payasos de la tele, con una historia nueva, con las voces de José Mota y de Eva H. Bueno. En fin, un título muy atractivo para los pequeños. Y a las 8 de la tarde, un mix entre el cine familiar, que lo es, pero también el cine no para niños, porque es una película que puede disfrutar todo el mundo. El Chico, de Charles Chaplin, que es una maravilla, una de esas películas con las que, bueno, yo cada vez que veo El Chico, si la pillo, donde sea, es que es imposible. No puedes ya cambiar de canal, tienes que quedarte a terminar de verla porque es una película maravillosa. El Chico son 50 minutos de puro cine y es la primera película de largometraje de Chaplin, 1921, y el origen en parte, la leyenda que llegó a ser. Claro, claro. La verdad es que tenemos para todos los públicos. Y bueno, una de las cosas que me comentaban precisamente, porque nosotros con Cultural Televisión hemos hecho los promocionales de la Filmoteca, que luego invito si quiere a la gente pues a entrar en Cultural y verlo, que ahí tiene la descripción, y nos llegaban a escribir, ¿no está mal escrito lo de Turuleca? No, es que es Turuleca, es que la gente, la generación, estuve luego indagando en internet el tema de la generación de los 80 y pico, pues hemos oído, a mí me pasaba también, Turuleta, no Turuleca, ¿no? Entonces, como anécdota, que nos lo han escrito y bueno, pues le mandamos varios artículos para que se quedara claro de que al final era Turuleca y no Turuleta, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué tal? Ya se admiten los dos. Exactamente, se admiten los dos. Bueno, quería pues eso, que me comentaras, ya llegamos al final de la entrevista, que me comentaras un poco, darte las gracias por estar con nosotros, sí que emplazarte también a un nuevo Latidos, pero antes de todo, antes de despedirnos, ¿hay programación de verano de lo que es la Filmoteca? No me refiero, porque hay que decir que siempre vosotros en junio cerráis para volver en septiembre, pero me refiero, ¿en exteriores o no hay? Porque la gente como está todo en el aire ahora mismo, sería muy bueno que nos lo aclararas. La va a ver, te digo 2 cosas. Bueno, antes que nada, pues nos ha quedado colgado, no lo hemos comentado y debería decirlo, para aquellos que quieran acercarse a estos 3 días de reencuentro, son con invitación, son entrada gratuita, libre completamente. Bueno. Sí. Sí que hay que recoger invitación previamente para controlar el aforo, única y exclusivamente. Por lo tanto, 1 hora antes de cada sesión de las que están anunciadas, que lo podrán ver en cualquier parte, pues en taquilla empezamos a repartir esas invitaciones, y ya digo que son invitaciones completamente libres. Cualquiera se acerca y las tenemos todas ahí a disposición del público, de aquel que nos las solicite. Únicamente con ese punto de vista de
de controlar el aforo. Eso para estas sesiones. Para el verano, ¿Cuántas invitaciones hay? Más o menos. 80 por sesión. Vale. 80 por sesión, lo que se podrá como máximo ofrecer como aforo. Vale. Para el cine de verano, pues estamos ya trabajando en títulos. Vamos a hacerlo desde aproximadamente la segunda quincena de julio hasta durante un mes. Este año van a ser 4 semanas consecutivas, y vamos a duplicar las sesiones. Vamos a tener sesiones tanto los jueves como los viernes. Qué bueno. 2 sesiones diarias, una para los más pequeños breve, de unos 40 minutos, donde vamos a recuperar clásicos de toda la vida en formato cortos, pues para los más pequeños, para que tengan su primer acercamiento al cine, sobre todo. Y después películas ya para adultos a partir de las 10:30. Aproximadamente, por tanto, pues unas 8 o 10 sesiones vamos a tener distribuidas entre aproximadamente 7 días, que van a ser. ¿Dónde, para la gente que no lo sabe, dónde se celebra en este caso el cine de verano? Bueno, pues este año quizá cambie el escenario. Estamos todavía viendo, precisamente ese es uno de los motivos por los que no lo hemos anunciado ya, y es que estamos viendo la posibilidad de no huir, que al contrario nos gusta mucho el parque de Bernardo Sánchez, pero por las condiciones a las que obliga el Real Decreto de nuevos comportamientos en la nueva normalidad, pues uno de ellos será la preferencia de recintos cerrados al aire libre. Entonces vamos a buscar la posibilidad de que sea otro recinto distinto el que coja el cine de verano. Pero en principio, si podemos utilizar la infraestructura que nos ofrecía hasta ahora el Parque de Bernardo Sánchez, a mí es un lugar que me entusiasma, me gusta mucho. Muy abierto, eso sí que es verdad. Te puede dar lugar a que, como el año pasado, se reúnan, además de los que tienen en silla propia colocada por el ayuntamiento, se reúnan también gente que viene con sus propias sillas, con sus alfombras, esterillas, en fin. Y el año pasado pues tuvimos alguna sesión con más de 600 espectadores, y eso pues es más difícil de controlar, obviamente, en un espacio abierto ahora en cuanto a distanciamiento social con estas medidas del COVID. Por lo tanto, igual tenemos que irnos a un espacio más cerrado. Eso será, como digo, anunciado, pues me imagino que la concejalía lo anunciará dentro de poco. Esperamos vernos precisamente con Maite también para que nos cuente un poco esa actualidad y esas nuevas medidas, tanto si puede ser en fase 3 como sobre todo en la nueva normalidad, que es a donde vamos, donde apuntamos, ¿no? Bueno, pues desde aquí de verdad que estamos encantados de tenerte. Te emplazamos, ya te digo, no a un nuevo latido, sino a varios latidos donde nos vayas contando la actualidad del cine en Albacete y también a nivel nacional, que vamos, nos encantaría. Y bueno, pues sí que me gustaría que nos dijeras, pues eso, unas palabras para toda la gente que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal, y gente que ya está empezando a ver la luz en esta pandemia que estamos sufriendo. Pues que al final de todo se sale. Todos conocemos, que es lo triste, gente que no ha podido superar esta pandemia, la enfermedad. Todos conocemos quienes sí lo han superado, pero lo han pasado muy mal. Y todos hemos estado también confinados, pero yo creo que ese es el menor de nuestros problemas, porque yo creo que todos hemos llevado muy bien el confinamiento. En ese sentido, creo que cuando hablamos de histórico, que eso tampoco será lo realmente histórico. Quizá el parón de la economía vaya a ser lo que con el tiempo más recordemos, y que precisamente por eso vamos a prepararnos ahora para lo que es esa segunda parte. Esa dificultad que vamos a tener muchos, o que va a tener toda Europa, para volver a la normalidad real y olvidarnos de la nueva normalidad, que es una cosa también un poco... A mí no me gusta esto de volver a la nueva normalidad, porque no se puede. Si es nueva, no puedes volver. Efectivamente. Claro. No sé, si es nueva, no es normalidad, ¿no? Entonces, no sé. Es un oxímoron, es que no tiene sentido. Pero bueno, en cualquier caso, ahora es el momento también de que en estos tiempos que se acercan nos olvidemos un poco, que estamos muy enfrentados políticamente todo el mundo, y por otro lado, los que no están enfrentados están pensando en la playa. Bueno, vamos a pensar también en lo que ha pasado, en reflexionar, porque esto nos puede llevar a que cuando se decía esto saldremos mejores, yo no sé si saldremos mejores, pero vamos a intentarlo. Vamos a pensar un poco en lo que ha pasado, a reflexionar, y a lo mejor de ahí sí que sacamos algo positivo. Pues eso, es una despedida momentánea, porque nos vemos en breve, y me vas contando novedades, porque ya te digo, ojalá hayan muchas novedades precisamente, y que podamos estar en esa nueva normalidad, aunque bueno, esa nueva normalidad pues siempre... Al final vamos a tener que hacerla con cautela, porque vamos a tener que seguir llevando mascarillas, y como dicen en Europa, ¿no? Que no nos despistemos demasiado, porque parece que puede venir un rebrote. Entonces tenemos que intentar estar todos contenidos y seguir manteniendo esas medidas de seguridad. Nos vemos. Ese será el riesgo. Nos vemos y gracias a vosotros.
Recordaros a todos, pues eso, que vais a tener el programa en YouTube, lo vais a tener en el listado de latidos, en culturaltv.es, que lo tenéis ahí en YouTube. Luego, aparte también, toda la programación de la Filmoteca, ahora estos 4 y la nueva programación de verano, vais a tener esos spots de 20 segundos, que luego también el Ayuntamiento en su perfil, que lo vamos a poner en esa publicación de YouTube, pues sabéis que ponemos todos los enlaces, vamos a poner el de la Filmoteca para que la tengáis también y os podáis sumar al carro, el del Ayuntamiento también, y luego también el de Cultural Televisión, que si le dais a me gusta, pues seguiremos haciendo latidos y seguiremos informándoos desde diferentes espectros. Cada vez vamos abriéndonos más, vamos centrándonos más en la cultura, aunque no dejamos de lado los diferentes sectores que también tienen la necesidad de hablar con nosotros, y nosotros les escuchamos y les intentamos dar voz a todos para que al final tengáis todos una visión pues completa de lo que está sucediendo, no solamente en la actualidad, sino también en las cosas importantes. Nos vemos en el próximo Latidos y esperamos que, bueno, que haya sido de ayuda y que esta nueva normalidad la tratemos con mucha precaución. Estamos en fase 3, pero no queda nada para salir y depende de nosotros, ¿no?